Serán demolidos casi 1000 edificios afectados por el sismo en la Ciudad de México. México está de pie. Yo estoy seguro que podemos todavía escalar la posición que México ha venido logrando en los últimos años. El presidente Enrique Peña Nieto afirma que la mejor forma de apoyar a los estados afectados es visitarlos. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, pide a diputados modificar el paquete económico del 2018 ante las afectaciones por huracanes y sismos. Lo hemos hecho respetando los compromisos de consolidación y de responsabilidad fiscal. Hacerlo de forma distinta abonaría calamidades financieras. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informa que hay 15,000 escuelas con daños. El IMSS anuncia que se invertirán 1,400 millones de pesos en Puebla para reparar y ampliar la infraestructura médica dañada. Margarita Zavala anuncia hoy su postura para el 2018. La campaña internacional para la abolición de las armas nucleares gana el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento, la temperatura 14 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo te va? Es un placer saludarte y más si ya es viernes 6 de octubre del 2017. Vaya luna las que se han estado viendo, apreciando en las noches y madrugadas de estos días. Dicen que las lunas de octubre son las más bonitas. Pues al parecer se tiene razón. Es un placer saludarlos, estar con ustedes esta mañana. También saludo con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró el 17º Congreso Internacional del Consejo Nacional Empresarial Turístico. A pesar del momento difícil por el que se atraviesa, México está preparado para recibir a los visitantes nacionales y extranjeros e incluso superar el 8º lugar mundial en turismo, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Y que sin duda tuvo un impacto mediático en cuanto a aquellos turistas que estaban pensando venir a México y que pueden venir a México y que encontrarán espacios para la actividad recreativa y de esparcimiento en nuestro país, porque México está de pie. Yo estoy seguro que podemos todavía escalar la posición que México ha venido logrando en los últimos años. Al inaugurar el 17º Congreso Internacional del Consejo Nacional Empresarial Turístico, el presidente reconoció que una mínima parte de la ruta cultural quedó dañada por los sismos. 1,500 monumentos resultaron dañados en distintas formas, en distintas magnitudes, los cuales representan el 1% del total de nuestro patrimonio artístico, histórico y arqueológico. Que no haya duda, vamos a restaurar estas joyas arquitectónicas. El costo aproximado de su restauración será de 8,000 millones de pesos. Tanto el presidente como el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, señalaron que la mejor forma de apoyar a los estados afectados por los sismos es visitándolos. El presidente llamó particularmente a los jóvenes que ayudaron al rescate de personas por medio de redes sociales. Y ahora les quiero pedir que cuando viajen por México compartan sus experiencias con sus amigos, las compartan con el mundo entero. Que compartan que Taxco, por ejemplo, está de pie, que Tlayacapan está de pie, que la Ciudad de México está de pie. Para difundir activamente que los destinos afectados por los sismos están abiertos para recibir turismo y que no existe necesidad de cancelar o posponer los planes de visita. En el evento se recordó que México ocupa el 8º lugar mundial en turismo, que recibió en 2016 35 millones de turistas, que genera 10 millones de empleos directos e indirectos y representa 8% del Producto Interno Bruto. Para México al Día, Gustavo Castillo. En otros asuntos, en Oaxaca, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, supervisó la entrega de apoyos en las comunidades damnificadas por el sismo del pasado 7 de septiembre. Aseguró que se realizó un censo casa por casa para verificar todas las afectaciones. También destacó que hasta el momento se ha atendido a la población en todo lo que ha sido posible. Hoy aquí hay albergues, hoy aquí se han repartido también casas de campaña, lonas, hay servicios de salud, hay servicios para que
puedan estar en las mejores condiciones que las circunstancias nos lo permiten, mientras vamos regresando a la normalidad. Reiteró el compromiso del gobierno federal con la población a través de la tarjeta de Bansefin, que no tiene otro propósito más que reconstruir las viviendas de la entidad. En esta tarjeta vienen recursos para comprar materiales y vienen recursos para el autoempleo, que pueden cambiar por materiales, cemento, varilla, lo que se requiere para construir nuestra casita, y el recurso también para el autoempleo, para que se pueda contratar personal para construir esta casa. Se le va a ir poniendo dinero a esta tarjeta, es poco a poco. ¿Por qué? Porque queremos que se vaya ocupando bien. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, acudió a la Cámara de Diputados para comparecer ante el Pleno. Bueno, pues ahí fue cuestionado sobre varios asuntos. Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados para el análisis del quinto informe de gobierno del Ejecutivo Federal en materia económica y el paquete económico 2018, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Curibreña, planteó a legisladores trabajar unidos para ajustar el presupuesto de egresos de la Federación debido a los huracanes y sismos que afectaron al país y no legarle los costos de la reconstrucción a otras generaciones. Lo hemos hecho respetando los compromisos de consolidación y de responsabilidad fiscal. Hacerlo de forma distinta abonaría calamidades financieras a las naturales. Respecto al quinto informe de gobierno, el funcionario federal resaltó que pese a las adversidades, México está creciendo de manera balanceada y consistente y esos beneficios están llegando a más mexicanos. Hoy la economía es 29% más grande. La expectativa de crecimiento al cierre de 2017 es hoy más de 30% superior a lo que lo era a principios de año. Al fijar el posicionamiento del PAN, su coordinador en San Lázaro, Marco Cortés, señaló que son una oposición seria, constructiva pero crítica, que sabe reconocer y apoyar cuando se trata en beneficio de México. Por encima de nuestras naturales diferencias, de nuestras competencias y de nuestro orgullo, está México. Todos somos mexicanos. El PRD y el PRI también fijaron su postura. El PRD demanda incluir medidas reales de alivio fiscal a los damnificados para proteger a las clases populares y medias. Nunca antes también un gobierno presenta un paquete económico no político para el cierre de la administración. Por el contrario, se reduce el déficit. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. Mientras tanto, Benjamín Robles Montoya, senador del Partido del Trabajo, presentó un punto de acuerdo para que se destinen mayores recursos al proceso de reconstrucción tras los pasados sismos. El monto propuesto que nosotros hemos presentado es de 300,000 pesos para una vivienda de pérdida total. No son un capricho, no son una ocurrencia, son apenas lo mínimo desde nuestro punto de vista lo que tendrían derecho usando como parámetros los montos vigentes del Infonavit de acuerdo a la pobreza salarial del estado de Oaxaca. Mario Delgado, senador de Morena, propuso 10 medidas para acelerar esta etapa en la Ciudad de México. Destacan la participación activa de los ciudadanos, la transparencia en los recursos y facilidades fiscales para todos los afectados, entre otros puntos. Y hay muchas acciones que se deberían ya estar instrumentando y no se hacen. Lo que hemos visto es la presentación de una plataforma para registrar donativos o un comité pues que está integrado por su gabinete. Entonces, como una nueva mesa, bajo una nueva figura, que pues es entre ellos. Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, hizo un balance del número de edificios que sufrieron alguna afectación tras el terremoto del 19 de septiembre. Tenemos 8,405 inmuebles. Tenemos 4,766 inmuebles que están catalogados en verde, 1,446 que están en amarillo y tenemos dividido el rojo prácticamente que serían verdes, un número de más de 1,193, pero que queremos rehacer un dictamen, son inmuebles que necesitamos ver con mayor detalle y la cifra que vimos
conservado de entre 800 y 1000 de los rojos, es decir, ahí no hay prácticamente variación. Les recuerdo que los inmuebles fueron clasificados en 3 colores, de acuerdo con el grado de afectación que tuvieron. El verde es para las construcciones que sufrieron afectaciones mínimas y que son habitables. El amarillo representa daño moderado y posible desalojo. En el rojo están los edificios que se encuentran en riesgo de colapso y que tendrán que ser derrumbados. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, visitó escuelas afectadas en la comunidad de San Jorge Tezoquipan, en Tlaxcala. Ahí informó que después de culminar el censo se encontraron 15,000 escuelas con daños y de ellas 5,000 se tienen que reconstruir. También indicó que continuará de manera paulatina el regreso a clases y detalló que en los planteles que requieran rehabilitación serán reubicados en otras instalaciones, en aulas provisionales. Estamos hablando del 52% de la matrícula afectada que ya pudo regresar a clases. Y yo lo que pediría, sé que es complicado, sé que son muchos días, sé que son 3 semanas en el proceso en el que vamos, pero por supuesto de pedir y contar, como sé que la tenemos, con la comprensión de las maestras, de los maestros, de las mamás y de los papás, porque esto se hace por la seguridad de nuestros hijos y para la tranquilidad de todos. Sobre el colegio Enrique Rebsamen de la Ciudad de México, explicó que se le suspendieron los permisos porque está sujeto a una investigación e indicó que el plantel contaba con los papeles para su operación. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México confirmó que el colegio Enrique Rebsamen se amplió sin permisos a lo alto y a lo ancho de su infraestructura original. En el dictamen se muestran fotografías de diferentes años y épocas de la escuela en las que se observan las modificaciones y ampliaciones que se le hicieron. Los primeros peritajes que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México ha realizado en el colegio revelan que en el inmueble se utilizó material deficiente para su edificación. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua presentó un informe sobre las afectaciones en los diversos sistemas de abastecimiento, así como un registro del avance de las reparaciones que se han hecho. 869 obras hidráulicas que se vieron afectadas. Al día de hoy, se han restablecido los servicios de agua potable en un 94% de las zonas afectadas. Esto significa que en este plazo hemos logrado rehabilitar y reparar y sustituir infraestructura hidráulica de 700 obras dañadas. En el Estado de México fueron 12 los municipios más afectados, siendo Nezahualcóyotl y Texcoco las zonas más perjudicadas. En cuanto a la capital del país, las delegaciones Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco fueron las que presentaron más daños en acueductos, pozos y tuberías. Hicimos la contabilidad del agua que se ha entregado desde el día 20 hasta el día de ayer. Estamos hablando de la entrega de 264.7 millones de litros de agua. Ese es el equivalente a que a partir del temblor hasta ahorita, cada segundo de las 24 horas del día, hemos estado entregando el equivalente a un tambo de 200 litros. Estamos entregando un promedio de 203 litros por segundo de agua. Se desplegaron asimismo 118 pipas y 62 cisternas para abastecer de agua potable a 500,000 personas en la Ciudad de México y en el Estado de México que se quedaron sin este servicio. De acuerdo con las autoridades, actualmente hay 350,000 personas sin servicio regular de agua en la Ciudad de México, pero se espera que en una semana y media se restablezca el servicio al 100%. Miquel Arriola, director del IMSS, anunció que se van a invertir 1.400 millones de pesos en Puebla para reparar y ampliar la infraestructura médica dañada por el sismo. Que instruye el presidente Peña de recuperación y mejora de los servicios del IMSS se integra por 1.400 millones de pesos. Estaremos aquí también para inaugurar una nueva unidad médica familiar en la ciudad Audi de 10 consultorios, una unidad que podrá dar más o menos 500 consultas diarias para ampliar los servicios. Habló especialmente sobre el Hospital Regional número 36 San Alejandro. Hemos tomado 2 decisiones por instrucciones del presidente de la República. Dejar ya definitivamente esta instalación que no es segura
Y segundo, buscar de manera inmediata la reubicación de los pacientes, lo que ya se hizo. Estamos apoyándonos en el Hospital de la Margarita, estamos apoyándonos en Metepec, en las UMAES del Estado de Puebla y en las unidades médicas de alta especialidad de la Ciudad de México. El compromiso del Gobierno de la República es tener un hospital que sustituya a este, completamente nuevo y funcional. Después, en Cuernavaca, anunció que se invertirán más de 300 millones de pesos en Morelos para reparar y emplear la infraestructura médica dañada y el centro vacacional IMSS Huaxtepec. Y ayer se despidió a un grupo de brigadistas de Suiza que apoyaron a la población afectada por el sismo del 19 de septiembre. Cabe destacar que tal fue el apoyo del país europeo que incluso hubo un relevo de brigadistas el 30 de septiembre. Agradecemos el invaluable apoyo y la generosidad desplegadas por Suiza en estos momentos de adversidad. Resaltamos que la contribución suiza se inició desde el principio del terremoto con un ofrecimiento muy generoso de ayuda y luego han llegado 9 ingenieros civiles especialistas en estructuras, evaluaron 59 edificios, incluidos 9 hospitales, 10 escuelas, 4 mercados y 36 edificios habitacionales y de oficinas. A cada uno de los brigadistas suizos se les entregó una moneda con la leyenda Fuerza México y un grabado representativo de nuestro país, como pinturas de Frida Kahlo y Diego Rivera. Desde la fundación de la Cruz Roja Internacional, la ayuda humanitaria goza de una gran tradición en mi país y representa valores esenciales de nuestra política exterior. A petición del gobierno mexicano, se prolongó la misión en el país, por lo cual Suiza envió un segundo grupo de ingenieros que sustituyó al primero. Fueron varios los países que enviaron brigadistas, pero este equipo de brigadistas suizos fue el último que estuvo aquí en México. La Conagua dio a conocer que la tormenta tropical Ramón prácticamente se disipó del territorio nacional. Sin embargo, a su paso dejó lluvias importantes en Oaxaca, donde también se registraron 3 personas muertas. Anunció que para hoy en la noche se espera la entrada de Nate a territorio nacional. Y tenemos además a Nate, que se está formando precisamente en el Caribe. En este momento se encuentra aproximadamente entre Honduras, por ahí por Nicaragua, y que esperamos que ingrese al territorio nacional hacia la tarde del viernes, la noche del viernes y la mañana del sábado, como una tormenta tropical. En otros asuntos, el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez, informó que el dictamen sobre la solicitud de juicio del desafuero del diputado federal Antonio Tarek se encuentra en sentido negativo, en virtud de que la Fiscalía de Veracruz no concluyó las carpetas de investigación de este caso. Viene en el sentido negativo, en el sentido de que no resulta procedente la solicitud del desafuero en atención fundamentalmente a que las carpetas de investigación se encuentran aún en trámite, no están concluidas y por disposición de la ley tiene que haber la conclusión de las carpetas para estar en posibilidad del Ministerio Público de poder proceder penalmente en contra del diputado. Margarita Zavala informó que hoy a las 2 de la tarde dará un posicionamiento sobre si continúa en el PAN o se va como candidata independiente a la presidencia. Esto, dicen algunas versiones periodísticas, sería para buscar esta candidatura a la presidencia de la República. Margarita Zavala va a aclarar en conferencia de prensa cuál va a ser la postura tras ayer salir en algunos medios que podría dejar el PAN por su discrepancia con Ricardo Anaya. En fin, así que a las 2 de la tarde dará a conocer su posicionamiento. Así es, Pati, y en este contexto el secretario general del PAN, Damián Cepeda, informó que el presidente nacional del Blanquiazul, Ricardo Anaya, ya sostuvo comunicación con la aspirante presidencial Margarita Zavala. Zavala les comentó que se encuentra fuera de la Ciudad de México, por lo que confían que antes de dar este posicionamiento a las 2 de la tarde se reúna con ellos. Cepeda dijo que no especularán ni hablarán de escenarios que no se tienen, toda vez que desean que se mantengan en las filas, del PAN. En
En el Senado hubo reacciones a esta eventual salida de Zavala del PAN. Ernesto Cordero, presidente de la Cámara de Senadores, dijo que si Margarita Zavala decide salirse del PAN, se estaría ilustrando la cerrazón y la falta de oportunidades que hay en ese partido. Anaya les vendió pues un voto muy robusto que no va a estar ahí. Ese voto robusto se va a ir con Margarita si es que se confirma esto, y pues se van a quedar con un Anaya muy cuestionado, con dudas sobre su honorabilidad patrimonial, con dudas en su proceder en las asambleas del Partido de Acción Nacional. Fernando Herrera, coordinador del PAN en el Senado, pidió no caer en especulaciones. No estamos hablando en supuestos, ni queremos hacer especulaciones de algo que no ha sucedido. Vamos a esperar y después fijaremos con puntualidad cuál es la postura del grupo parlamentario, de los senadores. Miguel Barbosa, quien es senador de Morena, aseguró que la salida de Margarita Zavala del PAN descuadraría al Frente Nacional por México, al que calificó como una coalición de burócratas. Ellos no buscan transformar el poder y no buscan modificar el estado de cosas en el país. Ellos buscan asumir el poder para seguir siendo privilegiados. La campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, ICAN, por sus siglas en inglés, ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2017. El Comité Nobel noruego ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz para el año 2017 a la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares. The organization is receiving the award for its work to draw attention que recibe el premio por su trabajo para llamar la atención sobre las consecuencias humanitarias catastróficas de cualquier uso de armas nucleares y por sus esfuerzos innovadores para lograr una prohibición basada en un tratado de tales armas. La presidenta del Comité Nobel de Noruega agregó y dijo que algunos estados están modernizando sus arsenales nucleares y existe un peligro real de que más países traten de adquirir armas nucleares, por ejemplo Corea del Norte. Las armas nucleares representan una amenaza constante para la humanidad y la vida en la Tierra. Esta campaña galardonada es una coalición de organizaciones no gubernamentales de 100 países. El año pasado el Nobel de la Paz fue otorgado al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por sus esfuerzos decididos, así lo dijo el comité, en poner fin a la guerra civil que lleva más de 50 años en el país sudamericano. En España, el Tribunal Constitucional suspendió de manera cautelar el pleno del Parlamento catalán convocado para el lunes, en el que, de acuerdo con partidos separatistas, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, podría declarar la independencia de Cataluña. El tribunal argumentó que declarar la desconexión catalana de España produciría un inquebrantamiento de la Constitución y una aniquilación de los derechos de los diputados. Ayer venció el plazo que otorgó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los Dreamers para renovar sus permisos de residencia y empleo por un lapso de 2 años. El Departamento de Seguridad Interior informó que hasta la mañana de ayer, quedaban pendientes las solicitudes de renovación de permiso de 42,000 inmigrantes y documentados elegibles para renovarlos. El Congreso estadounidense aún no llega a una solución para que los Dreamers puedan tener un estatus legal en el país, pero tienen 5 meses para llegar a un acuerdo. Autoridades de Las Vegas informaron que fue hallada una nota durante el registro de la habitación de Stephen Paddock, el asesino del concierto de música country allá en Las Vegas, que dejó 59 muertos y 527 heridos. El jefe de la policía de Las Vegas, Joseph Lombardo, dijo que no era una carta de despedida, sin embargo, se negó a revelar el contenido. Dijo que el hombre tenía pensado incluso un plan de escape tras realizar el tiroteo, ya que había instalado cámaras dentro y fuera de la habitación. Por otra parte, de acuerdo con medios de los Estados Unidos, Paddock había reservado en otros hoteles cercanos ahí a otros 2 festivales importantes, uno en Boston y otro en Chicago. Este último, uno de los conciertos más importantes de los Estados Unidos. Por cierto, que también trascendió que el jefe de la policía cree que este asesino
no actuó solo. Sin embargo, no se han dado a conocer detalles de cómo van las investigaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que el secretario de Estado de la Unión Americana, Rex Tillerson, haya amenazado con renunciar. De acuerdo con la cadena de televisión NBC, Tillerson presentaría su renuncia luego de que en una sesión con el equipo de seguridad nacional de Trump y funcionarios del gabinete en el Pentágono criticara abiertamente al presidente y lo insultara. Por su parte, Tillerson evitó hablar del asunto mientras realizaba una declaración ante medios de comunicación. En Brasil, el expresidente Barack Obama advirtió que no se pueden resolver todos los problemas con tanques y aviones de guerra en alusión al conflicto que hay con Corea del Norte y Estados Unidos. Recordó que durante su mandato el riesgo venía de Irán y formalizó un acuerdo nuclear que impidió a ese país que se convirtiera en una amenaza como hoy lo es Corea del Norte. Obama hizo sus comentarios en contra de Trump y dijo que su visión nacionalista está afectando a todos los sectores de los Estados Unidos. Por su parte, en Colombia se registró un ataque en el municipio de Nariño, en la frontera con Ecuador, perpetrado por un presunto grupo disidente de las FARC. Es guerrilla que llegó a un acuerdo de paz con el gobierno recientemente. El Ministerio de Defensa informó que 4 personas murieron y 14 más resultaron heridas. También precisó que en el ataque hombres armados lanzaron explosivos caseros y dispararon contra las fuerzas de seguridad cuando escoltaban a personal que debía erradicar cultivos ilícitos de droga en ese lugar. Agentes de la policía de Francia desactivaron un explosivo casero en París. De acuerdo con información, el explosivo realizado de forma casera estaba elaborado con 6 garrafas de gasolina conectadas a un detonador rudimentario que estaba debajo de un camión de una empresa cementera. La Fiscalía de París informó que el explosivo intentó ser detonado en varias ocasiones, pero no funcionó. Ya también se informó que la policía detuvo a 6 sospechosos. Y acusado del delito de múltiples abusos sexuales, el cardenal George Pell, jefe de finanzas del Vaticano, compareció ante un tribunal de Melbourne, en Australia. De acuerdo con la policía, el cardenal cometió abusos sexuales en múltiples ocasiones. Esta es la segunda comparecencia del cardenal de 76 años, quien nega rotundamente los cargos en su contra. Vamos a nuestro primer resumen. Hoy aquí hay albergues, hoy aquí se han repartido también casas de campaña, lonas, hay servicios de salud. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, supervisó la entrega de apoyos en las comunidades damnificadas de Oaxaca por el sismo del pasado 7 de septiembre. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que los planteles que requieren rehabilitación serán reubicados en otras instalaciones o en aulas provisionales. Autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores despidieron a brigadistas de Suiza que apoyaron en las labores de rescate. El presidente Enrique Peña Nieto agradece al gobierno de España su apoyo en las labores de rescate. En noticias internacionales, el Tribunal Constitucional suspendió para el lunes la instalación del Pleno en el Parlamento catalán y de esta forma evitar que se declare la independencia. La campaña internacional para la abolición de las armas nucleares gana el Premio Nobel de la Paz 2017. Más adelante, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo es sede del primer encuentro gastronómico. Y en los deportes, Yankees y Boston caen en su primer juego de 5 a disputar rumbo al campeonato de la Liga Americana en las Grandes Ligas. Es un gusto que esté con nosotros aquí en el estudio Emerson Segura. Él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque del Senado, porque con él vamos a hablar de este tema que pues nos tiene así como a la gran expectativa, ¿no? Lo que está ocurriendo en Cataluña. Y decíamos antes de entrar al aire, Emerson, ¿está ya en un callejón sin salida el asunto de Cataluña en España? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, sin duda alguna, desde a partir del domingo, ¿no? Del pasado domingo 1 de octubre, pues el proceso de deterioro se aceleró. Si bien había una polarización
en Cataluña y en España, bueno, después del 1 de octubre de la actuación de la Guardia Civil en Cataluña, pues bueno, este proceso se aceleró y ahora el gobierno español pues se encuentra en una posición muy complicada, ya que si bien había sido prudente respecto a que esto se resolviera en los tribunales, ¿no? Apelando a medidas jurídicas, pues bueno, la omisión de los Mossos d'Esquadra, que es la policía catalana, el día del referéndum, al no actuar, ¿no? Al no interceptar las urnas, ¿no? Al no acatar las indicaciones del gobierno español, pues bueno, obligó al gobierno español a mandar a la Guardia Civil, ¿no? Y bueno, por eso pues tenemos las imágenes, ¿no? que hemos visto en la prensa internacional sobre pues la Guardia Civil interviniendo los colegios electorales y bueno, numerosas, ¿no? agresiones que hemos visto, que desde luego fue desproporcionada, ¿no? Claro, Emerson, como bien comentas, pues estamos en una etapa de muchos conflictos entre legales, de guerra de opiniones, entre los líderes políticos, en fin. Pareciera que hay dos caminos posibles. Uno es la violencia otra vez ante la constante manifestación de desobediencia del gobierno catalán en las instituciones catalanas, o algunas instituciones catalanas, o el diálogo. ¿Tú cuál aprecias o consideras que hay más posibilidades de llegar? De primera impresión diría, bueno, desde luego el diálogo se pone por encima, ¿no? de cualquier conflicto, exacto, lo deseable, ¿no? Pero hay que recordar que esto es de dos partes, no solo es que el gobierno español esté dispuesto a dialogar con el gobierno catalán, sino que también el mismo gobierno catalán esté dispuesto a negociar y que están dispuestos a ceder. Hay que recordar que pues Cataluña tiene un alto grado, ¿no? de facultades de autogobierno, es decir, el último eslabón que buscan es la independencia, ¿no? Es apelar a un discurso nacionalista, incluso populista, hay que decirlo, y bueno, esto representa también una inestabilidad para la región. Y hay que mencionar, por ejemplo, es algo similar a lo que veíamos en Brexit, es decir, un nacionalismo, un populismo, que es decir, el único eslabón que buscaban era ya no formamos parte de la Unión Europea y bueno, en Cataluña es lo mismo, a pesar de que tienen facultades de autogobierno, están muy bien organizados, tienen parlamento, es decir, tienen muchas características, es decir, lo único que nos interesa es asumirnos como diferentes a partir de ciertos criterios y en este caso pues somos catalanes, no queremos ser españoles más. Y también es un asunto que no solo incumbe a los catalanes, es decir, como español también si Cataluña deja de formar parte o sea, de la unidad española, pues bueno, también es un asunto que incumbe a los españoles, no solo a los catalanes, es decir, yo también tengo, pues sí, no las capacidades, pero digamos que reside en todos los españoles la independencia de Cataluña, no solo de los mismos catalanes independentistas, ¿no? Emerson, para entender este conflicto o tratarlo de entender es, ¿Cataluña qué representa, por ejemplo, del PIB de España? Eso por un lado. Y también que nos explicaras o le explicaras al auditorio el estatus que hasta ahora tenía antes del referéndum. Bueno, de hecho el referéndum es ilegal, pero ¿cuál es el estatus que tiene este tipo de territorio en España, como es Cataluña? Sí, bueno, hay que recordar que, bueno, tras la caída de la dictadura de Franco, bueno, en el 76 se vota, ¿no? por la Constitución española, donde también tienen lugar las comunidades autónomas, entre ellas Cataluña. Y en su momento, en el 76, también Cataluña votó por la Constitución española, es decir, la Constitución española donde asegura que, pues bueno, España es indivisible, indisoluble y demás. También fue votada por los catalanes e incluso de los catalanes el 90% votó a favor de esta Constitución, es decir, es a lo que le llaman cláusula de intangibilidad, es decir, la unidad territorial precede a la Constitución. Claro. Y en este sentido yo creo que Cataluña pues ha ido ganando un conjunto de atribuciones, bueno, también su estatuto que es digamos que una especie de constitución, ¿no? que los regula. Y en el plano económico, desde luego que Cataluña es muy importante para la economía española, hay que recordar toda la cantidad de comercio que representa para España.
Bueno, veíamos la nota, ¿no? Ahorita, ¿no? Que el tribunal suspendió la sesión del pleno del próximo lunes, donde se pensaba que, bueno, más bien donde se programó que ya se iba a declarar la independencia de manera unilateral. Y bueno, estamos viendo que el día de ayer, pues la nota de que los grandes bancos, ¿no? También catalanes, están buscando ya salirse de Cataluña. Y bueno, esto sí ya está representando, y bueno, además de la huelga general, esto ya está representando una merma para la economía, no solo de Cataluña, sino también española. Si uno revisa también las cifras en la bolsa, ¿no? Española, pues bueno, realmente se ve la afectación de la crisis, no solo en la situación institucional, política, sino también en la económica, ¿no? Claro, con todos estos elementos que estás diciendo, que en efecto, de hecho acaban de suspender el tribunal para el próximo lunes esta posible comparecencia de Puigdemont en el Congreso para hacer la declaratoria pues, unilateral de la independencia, aunque por ahí leí en el periódico La Vanguardia de Cataluña que también ya presentó una nueva noción para que el martes se presente. O sea, están jugando al gato y al ratón. La pregunta aquí es, ¿consideras que ya se le salió de control al gobierno de Madrid, al gobierno, en este caso de Mariano Rajoy, las cosas de Cataluña, o están controlando las cosas, están jugando al ajedrez? Sí, yo creo que hay que destacar dos elementos. El primero es que el gobierno de Cataluña consiguió su objetivo. O sea, provocó y el gobierno español cayó. Es decir, a nivel internacional. Es decir, desde el 2014, ¿no? Cuando se celebró aquel referéndum, ¿no? En noviembre, también, que era no vinculante y demás, en ese momento Artur Mas, adelante de la Generalitat, desde ese momento hasta la fecha, digamos que el gobierno de Cataluña no se ha cansado de provocar, y es decir, incluso aunque el Tribunal Constitucional declare ilegal, pues bueno, tú reincides de manera, o sea, es decir, provocó de manera constante desde hace ya varios años. O sea, no es una situación de que sea democrático y legítimo y que de un día para otro le aviente la policía. O sea, eso no. Sí, pues la ley del garrote finalmente le dio elementos suficientes a un populista como Puigdemont, ¿no? Para seguir adelante con este movimiento independentista. Sí, incluso antes del 1 de octubre, la estrategia del gobierno de Mariano Rajoy era, digamos que tratar de orillarlos para que casi 2 días antes, o sea, echaran marcha atrás los catalanes respecto al referéndum. Y por eso no aplicó el artículo 155, fue muy criticado también por algunos sectores del Partido Popular, es decir, ¿por qué no se aplica ya el 155? El 155 de la Constitución asegura que, pues bueno, cuando una comunidad autónoma desobedece al gobierno español, pues bueno, el gobierno español tiene la capacidad de asumir las facultades del gobierno. Pero bueno, digamos, era visto como una medida extrema y por eso el gobierno había sido muy prudente y había dejado que el tribunal resolviera. Y bueno, cuando llega el 1 de octubre, una mala estrategia en cuanto a la policía, desde mi punto de vista, tuvo que haber sido mucho más quirúrgica, es decir, si compraron las urnas a una empresa china, ¿no? Imprimieron las boletas en su casa, pues bueno, no sé, puedes interceptarlas en la aduana, o sea, es decir, armar una estrategia para que se hubiera evitado lo que vimos el domingo pasado, que desde luego fue muy lamentable. Y por otro lado, yo creo que no hay que olvidar que el gobierno catalán, pues encabezado por Puigdemont, pues bueno, tienen mayoría con la CUP, Junts por el Sí, y la CUP tienen mayoría en el Parlamento catalán, lo que les permite pues que asegurar que esta declaración de la próxima semana pues sea un trámite tal y como lo fueron las 2 leyes votadas hace 2 semanas, que también el tribunal pues bueno resolvió como inconstitucionales. Y los escenarios más inminentes es de que el gobierno de Mariano Rajoy no está dispuesto al parecer a sentarse a negociar, ha presenciado un poco de presión por parte del PSOE, Ciudadanos, que es un partido catalán y que también le dio los votos al gobierno de Mariano Rajoy. Hay que recordar que estuvo 1 año y medio sin gobierno, digamos que tardar en salir investido. Pues bueno, han sido el PSOE ha sido crítico del gobierno, tanto por el uso de la fuerza como la no capacidad para sentarse a dialogar. Y en ese sentido, Ciudadanos ha sido muy claro y están del lado del gobierno.
Y yo creo que difícilmente con personajes como Puigdemont, como Oriol Junqueras, ¿no? O sea, que apelan a un nacionalismo y un populismo, pues, exacto, en fin. la misma alcaldesa, pues es muy difícil que el gobierno ceda algo. Claro. Bueno, pues te agradecemos mucho, Emerson. Hasta aquí lo dejamos porque pues son aristas todavía falta mucho por ver, mucho por analizar, porque esto apenas se está moviendo. Gracias por estar con nosotros y darnos un poquito de luz al respecto de lo que está pasando en Cataluña, Emerson Segura. Gracias. Y en otros temas, el equipo de México al Día recorrió las aguas de San Felipe, Baja California, para conocer el proyecto de conservación de la vaquita marina. La vaquita marina es un cetáceo endémico de aguas mexicanas que habita en el Alto Golfo de California. Se trata de un sorprendente animal que no existe en ningún otro sitio del mundo. Lamentablemente, la pesca furtiva lo ha puesto en peligro de extinción, debido a que su hábitat es compartido con la totuaba, un pez que en su buche contiene colágeno y es altamente cotizado en el mercado oriental al considerarse afrodisíaco. Sabemos que en una subasta en China alcanzó $100,000 el kilogramo de buche, entonces esto está llevando ahorita la vaquita a la extinción. Un equipo de México al Día llegó a San Felipe, Baja California para internarse en el Alto Golfo, con el objetivo de observar a la vaquita marina. Acompañado por personal de la Secretaría de Marina, navegamos por el Golfo durante 3 horas en espera del milagro. Y es que la vaquita no se ha visto en al menos un par de años, y se estima que solo quedan 30 en México. La suerte no estuvo de nuestro lado, pero en nuestro recorrido conocimos el proyecto más importante del orbe para ubicar, conservar y reproducir a este cetáceo. Lo que vamos a hacer es capturar vaquitas y traerlas a un santuario natural. Se trata de una estrategia que reúne a más de 100 investigadores de todo el mundo para buscar a la especie. El plan inició en 2015 y durante 2 años se han realizado diversas acciones, como la instalación de esta cerca que se construye a 1.5 millas náuticas de la costa y que servirá como santuario. Se creó un hospital para estos animales. Se intensificaron las labores de vigilancia para impedir la pesca furtiva y se adquirió equipo de búsqueda. Una vez logrado esto, comenzará la búsqueda por métodos acústicos y visuales que permitirán ubicar el área donde se muevan las vaquitas. Y una vez logrado, entrarán en acción 4 delfines entrenados para perseguirlas. Estos delfines nos ayudan a rastrear las vaquitas, a dónde se fueron las vaquitas. Pues una vez que los delfines las ubican, hacen una señal, entran los barcos o las embarcaciones de captura, que traen veterinarios a bordo. Los veterinarios acudirán con un hospital móvil, listo para atender a las vaquitas que presenten heridas de cualquier tipo. Los mejores veterinarios del mundo, estamos hablando lo que se necesite para hacer ultrasonido, rayos X, médico las 24 horas. Los esfuerzos para conservar a la vaquita marina son monumentales, pero la esperanza de llevarla al santuario y reproducirla es mayor. El 11 de octubre comienzan los trabajos de búsqueda y se espera que antes de que concluya el año se logre ubicar y conservar al menos a la primera especie. Con imágenes de Yujin Pasol, Antonio López, reportero, México al Día. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al estudio de México al Día. Nos enlazamos con Marianne Bliss Blake, directora del Comité Fotográfico Mexicano, con quien vamos a hablar del evento Fotógrafos por México 2017, movimiento que surge tras los sismos. Qué gusto saludarte siempre, Marianne. Hola, buenos días, Pati, ¿cómo estás? Pues muy bien, y para que nos platiques en qué consiste este evento, Marianne. Sí, pues estamos muy emocionados, lo armamos muy rápido, pero a raíz de los sismos que ocurrieron en México y toda la movilización que hubo de toda la población, pero por lo que a nosotros nos toca, los fotógrafos salieron todos a la calle a ayudar, pero además han estado donando sus fotografías, regalando sesiones fotográficas a cambio de donaciones. Entonces decidimos crear este evento que se llama Fotógrafos por México, como tú bien lo mencionaste, y lo que es un maratón fotográfico de conferencias fotográficas que se va a llevar a cabo este domingo a través de live de Facebook.
y va a ser de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vamos a tener conferencias de fotógrafos renombrados como Sonny Maya, Gabriela Olmedo, Luis Garbán. Vamos a tener cursos de fotografía o miniconferencias de moda, de producto, fotografía de bebés, de retrato. Entonces vamos a tener un poquito de todas las especialidades. Todo el mundo está bienvenido a verlo, es totalmente gratis y lo que estamos pidiendo a cambio son donaciones que se van a utilizar para donarlas a la UNICEF, que tienen una iniciativa muy linda. Ellos lo que quieren es ayudar a los que quedaron más afectados por estos pasados sismos y los que realmente están muy afectados son los niños, porque realmente ellos no entienden qué es lo que sucedió y muchos de ellos en lugares como en Oaxaca, en Puebla, en Chiapas, Morelos, no han podido ni regresar a su vida normal, a su escuela, porque está dañada. Entonces la UNICEF está poniendo aulas provisionales, entregando lo que llaman ellos School in a Box, que son kits con libros, colores, lápices, lo que necesiten los niños para poder estudiar, y además les están dando apoyo psicológico y lo que ellos necesiten para poder regresar a la normalidad. Hola Marian, me da mucho gusto saludarte. Pues un movimiento pues muy interesante, por supuesto muy solidario, como muchas otras pues actos de solidaridad que se han visto por muchas instituciones. Pero además sí valdría la pena destacar que la fotografía dentro de la cobertura de los medios pues fue muy importante. Hubieron fotos icónicas que retrataron pues a soldados, a la sociedad civil, a los perros que ayudaron también a los rescates, circunstancias dolorosas pero también de mucho orgullo. ¿Qué tipo de temáticas ya sabemos que son basados en el terremoto, pero cuáles son las que tú destacarías al respecto? Pues sí, como bien lo dices, muchos fotógrafos salieron a la calle y ayudaron a documentar esta tragedia, pero también este nacimiento de un nuevo México. Y bueno, nosotros en Fotógrafos por México no nos vamos a enfocar en eso, en las fotografías que documentó los sismos. Okay. Realmente es como una manera de darles gracias a los fotógrafos y otra manera de unir a la comunidad fotográfica y pues a todo el mundo para que se recabe otra suma significativa de dinero para apoyar. Pero sí tenemos varias fotografías que hemos usado para promoverlo. Por ejemplo, nuestro buen amigo Eduardo Feldman de Fotopaseos, él salió a documentarlo y se enfocó mucho en encontrar todo el lado amable y las cosas positivas, ¿no? En lugar de estar fotografiando toda la tragedia, que obviamente había, con su lente se enfocó en captar a una niña pequeñita como de 3 años que salió a la calle a abrazar a los soldados y a darles ánimo en sus labores de rescate, que obviamente pues le levantó el ánimo a todo el mundo. Bueno, ¿nos puede repetir otra vez cuándo y dónde va a ser? Claro, es este domingo 8 de octubre a través del Facebook Live del Comité Fotográfico Mexicano y de Masterclass Photographers que también nos están apoyando. Claro. Realmente estamos trabajando juntos para lograr este evento. El Comité Fotográfico es CFM, Comité Foto MX y lo pueden buscar en la página web fotógrafospormexico.com. Creamos una pequeña página web muy sencilla pero que explica lo que estamos haciendo. Correcto. Y de donde pueden hacer su donativo, los cuales vamos a contabilizar hasta el 17 de octubre, así que no solamente ese día pueden empezar a donar desde hoy y donar hasta el 17 de octubre. Ese día Correcto. Vamos a contabilizar este dinero y vamos a hacer un cheque certificado, el cual vamos a entregar a la UNICEF. Muchísimas gracias, Marian, por estar con nosotros. Pues un gran evento, estaremos dándole seguimiento. Buenos días. Muy buenos días, gracias. Hasta luego.
Viernes de En Corto, en punto de las 8 de la noche. No se pierda la conversación que tuve con el arquitecto Michel Rotkin. Aquí un adelanto de esta conversación con este hombre. La verdad, un hombre inteligente, un hombre creativo, un hombre que pues es uno de los mexicanos que está en este momento en la palestra internacional. Era el clásico niño que estaba seguramente platicando con alguno de los compañeros y cuando la maestra te decía, no estás poniendo atención, a ver qué dije. Y le contestaba perfecto lo que había dicho. O sea, podía ponerle atención a la maestra, pero estar platicando con mis amigos al mismo tiempo. Entonces, se enojaban más mis maestros. Esta como inquietud de conocimiento y de expresar de alguna forma, cuando empiezo con la batería, conozco por azares del destino a Alex Sintek. Empezamos Alex Sintek y la gente normal en 1989, que nos unió a la compañía disquera. Y recuerdo a mi madre sabia, mi madrecita, que me dice todo el tiempo cosas increíbles, pero en esa época me dijo, qué padre que te firmó la compañía disquera, pero yo te recomiendo que hagas otra cosa por cualquier cosa que pase en tu vida, que tengas siempre una alternativa para que puedas moverte con tranquilidad y que no te estanques en una sola cosa. Y entonces en ese momento Alex y yo platicamos y decidimos ambos que ya me salía yo del grupo y dedicarme al 100% a arquitectura. O sea, yo siento que si todos los arquitectos hiciéramos proyectos que le regresaran algo a la ciudad de alguna forma, tendríamos mejor arquitectura y mejores ciudades, ¿no? O sea, un caso es la Cineteca Nacional. Cuando nos encarga del proyecto, la Cineteca Nacional no contemplaba el jardín. O sea, era nada más hacer más salas de cine y tener la bodega para almacenar más películas. Cuando se hace la intervención, nos sentamos a platicar cómo enriquecer ese programa y dijimos, bueno, y si quitamos los coches y hacemos un estacionamiento afuera para que cuando entres sea un campus y ponemos un cine, o sea, una especie de campus al aire libre, pero un parque espacio público en esa zona y un cine al aire libre, y entonces empieza a crecer el proyecto. Pero entonces lo que nos piden originalmente no era eso, trabajamos para regresarle a la ciudad un poco de cosas adicionales al programa arquitectónico original, ¿no? El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la mejor forma de apoyar a los estados afectados por los sismos es visitándolos. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, pidió a diputados modificar el paquete económico 2018 ante las afectaciones por los huracanes y los sismos. Por su parte, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México confirmó que el colegio Enrique Rebsamen amplió su estructura sin permisos. La Comisión Nacional de Agua prevé que la tormenta tropical Nate toque tierra esta noche en nuestro país. En el mundo, en Colombia se registró un ataque en el municipio de Nariño, en la frontera con Ecuador, perpetrado por un presunto grupo disidente de las FARC. Más adelante, Estados Unidos planea regresar a la Luna. Y en los deportes, la selección mexicana sub-17 inicia este domingo su participación en el Mundial de la categoría. De ese mundo real nos vamos al mundo virtual como todos los días. Ya está lista Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días también para ti. Muy buenos días, Pati, Omar, qué gusto me da saludarlos esta mañana ya de viernes y por supuesto a todos quienes nos sintonizan a través de la señal de Ingenio y de Aprende TV, a través de la señal del canal 22 y a través de las redes sociales, como siempre, en Noticias México al Día, Facebook Live y nuestras publicaciones en Twitter, @mexaldía. Sigamos con el tema de la injerencia rusa, la injerencia electrónica y cibernética rusa en los Estados Unidos. Y es que los ciberpiratas estatales rusos parece que robaron una colección de herramientas de hacking de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos y otros documentos de la computadora personal de un contratista de la agencia que se había llevado los documentos clasificados para trabajar en su casa. Esto lo informó
The Wall Street Journal. El robo tuvo lugar en 2015, según este periódico, pero recién se descubrió. Los hackers identificaron los documentos a través del software antivirus de Kaspersky Lab, el mismo que el Departamento de Seguridad Nacional acaba ya de prohibir completamente. El experto cibernético de la Casa Blanca, Rob Joyce, ya había advertido en varias ocasiones que este software de Kaspersky Lab podría ser un vector potencial para comprometer los sistemas, sobre todo de las agencias de seguridad. Kaspersky ha negado cualquier participación en una reunión secreta de inteligencia del gobierno, aunque sí está trabajando con la policía para ayudar a las investigaciones criminales sobre este tema. Esto pues se une a todos los casos que ha habido sobre hackers rusos interfiriendo en comunicaciones cibernéticas de los Estados Unidos, y después, por supuesto, la publicidad que parece fue comprada por varias empresas rusas para pues interferir en las elecciones de los Estados Unidos del año pasado. Y bueno, precisamente hablando de esta campaña que se hizo a través de Facebook, hablemos de Facebook porque está haciendo un esfuerzo más para acabar con las noticias falsas en su plataforma, y una de las soluciones que acaba de agregar a la lista es darle datos al usuario sobre el medio que publicó la información. Para hacerlo, firmó una alianza con Wikipedia para que al momento de ver una publicación de una nota aparezca bajo el título de esta una pequeña I. Al presionar la I, se desplegará la información que tenga la página de Wikipedia sobre el medio que la está publicando, así como una serie de artículos relacionados. Uno de los ejemplos que mostró la red social de Mark Zuckerberg fue una nota de El Eclipse del pasado 21 de agosto. Al presionar la I, se despliega una pequeña tarjeta informativa sobre Associated Press, o AP, el medio que la publicó, un par de notas relacionadas de otros medios confiables y un mapa que muestra en dónde fue compartida esa noticia y quién de tus amigos la ha compartido en su muro. Con esto, Facebook espera disminuir el problema de las noticias falsas publicadas por medios no confiables. Es muy interesante lo que está sucediendo con las noticias falsas en las redes sociales, porque aunque hasta el momento han logrado confundir a muchas gentes alrededor del mundo, también están generando este tipo de herramientas que están convirtiendo a las personas en verdaderos investigadores, algunos hasta periodistas, y pues que así se acostumbran a verificar las fuentes de la información que están consumiendo y consumir varios medios. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta situación de las noticias falsas y se nos ayuda a evolucionar como consumidores de contenidos. Vámonos ahora hasta el espacio, porque el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó que su país quiere enviar de nuevo astronautas a la Luna y poder sentar las bases para explorar Marte también con seres humanos, aunque no dio todavía fechas para hacerlo ni para poner en práctica este deseo. El vicepresidente hizo este comentario después de publicar en el diario The Wall Street Journal un artículo de opinión que aborda la misma idea, y también después de la reunión que presidió ayer del Consejo Nacional Espacial, un órgano de la oficina ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que pretende potenciar las ambiciones espaciales de su país, un órgano que Donald Trump ha revivido y que pretende pues que Estados Unidos se vuelva a convertir en la potencia número 1 en el espacio. Vamos a ver lo que dijo Mike Pence al inaugurar esta conferencia. La abdicación de América al liderazgo en el espacio ha estimulado a nuestra nación a la acción una vez más. Y de la misma forma que con el Sputnik hace 6 décadas, hemos decidido con el liderazgo del presidente Trump nunca dejar que América se quede atrás otra vez en la carrera espacial. Así es como afirmó y recordó que desde que el hombre puso pies en la Luna, gracias a los Estados Unidos, pues el potencial espacial de Estados Unidos se había quedado dormido y que no van a permitir que esto siga sucediendo, por lo cual están decididos a volver a poner pies americanos en la Luna y ahora también en el planeta Marte. Esta es la información, que tengan excelente fin de semana. Y por fin regresa con nosotros Eduardo Marín después de estas semanas de mucha intensidad informativa, por supuesto por los sismos, pero ya
retomando los diferentes temas que nos ocupan de manera muy interesante la semana, pues retomamos nuevamente la comunicación contigo, Eduardo Marín, pues para hablarnos del séptimo arte. Por cierto, me gustaría preguntarte si supiste si salas de cine quedaron afectadas en general por estos sismos, salas que tú acostumbras o sueles ir a ver, precisamente películas que muchas veces nos recomiendas. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días. Pues algunas salas sí resultaron afectadas, pero en general creo que funcionan normalmente, no tuvieron daños mayores. Prácticamente ninguna sala permanece cerrada aquí en la Ciudad de México, lo cual, pues bueno, es una buena noticia para los cinéfilos en medio de la tragedia que vivimos. Sí, claro. Y en esta ocasión, pues, Omar, Pati, vamos a platicar de una película, pues, que no posee otra pretensión que la del entretenimiento, pues que a fin de cuentas es una función básica del cine. Nos referimos a la producción británica Kingsman, El Círculo Dorado, que es la segunda parte, la secuela de la exitosa película de hace 3 años, y que ante todo, pues como decía, es una garantía de diversión, de entretenimiento. Es una película de dinamismo narrativo, con un eficaz manejo de la acción, y es un relato que tiene un tono anticonvencional, que utiliza la violencia como recurso narrativo, pero con equilibrio. Y la película funciona porque es una parodia muy certera de las historias de agentes secretos tipo James Bond, con un esquema, como decía, muy anticonvencional, más liberal en su planteamiento, y por supuesto con una vigorosa, refrescante dosis de humor que es muy acertada. Mi único pero a esta película es que pues sí tiene una innecesaria duración de 140 minutos, para mí que es demasiado, aunque por supuesto nunca resulta aburrida. Pero una de las principales virtudes, sin duda, es el reparto que une a un equipo carismático y muy talentoso de actores como Colin Firth, Julianne Moore, Halle Berry, Jeff Bridges, por cierto, 4 ganadores del Oscar, además de Emily Watson, Mark Strong, Channing Tatum y el chileno Pedro Pascal, a quien muchos lo ubican en la serie Game of Thrones. Y bueno, y una mención muy especial, creo que realmente sus apariciones constituyen los mejores momentos de la película, es las apariciones de Elton John, quien aparece en papel secundario, pero realmente con momentos destellantes, chispeantes en la película. En fin, una producción de mero entretenimiento y que vale la pena pues ir a ver en estos momentos también tras que vivimos de dolor y de angustia, esta de Kingsman 2. Perfecto, como se dice, una película palomera, ¿no? De estas que vas a sin duda, pero muy ¿no? eficaz, de la realidad, muy entretenida, realmente una película que vale la pena ver como esparcimiento. Claro. Pues muchísimas gracias, Eduardo Marín. Realmente estamos muy contentos de que estés nuevamente con nosotros y por supuesto que nos vuelvas a introducir a este mundo del séptimo arte. Gracias, buenos días. Excelente fin de semana. Días. Hasta luego. El Museo Nacional de las Culturas del Mundo es sede del primer encuentro gastronómico titulado Y se puede sin pan. Rusia es el país invitado en este evento que ofrece una aproximación lúdica y diversa a la gastronomía, a los saberes de la cocina tradicional y contemporánea. El programa de actividades incluye talleres, conferencias, presentaciones, editoriales, degustaciones, tours gastronómicos y cine. Y en el Museo Nacional de Antropología se puso en marcha el 13º Foro Internacional de Música Tradicional. Investigadores y artistas de Estados Unidos, Francia y México exploran los vínculos de la música con la migración. Un móvil principal de la migración pues es el económico, pero también el cultural, el político, el social, el familiar. Creo que una de las cosas más valiosas de este encuentro es el intercambio con la gente que estudia las músicas. Desde épocas ancestrales, los movimientos migratorios han tenido un efecto catalizador en las expresiones musicales.
acompaña nostalgias, acompaña el recuerdo de sus seres que se quedan. El mismo contexto social pues influye para que se incorporen otros instrumentos, otras letras que vayan más acorde a lo que ellos están viviendo, a las vicisitudes que pasan. Migración, braceros y mojados son los ejes de la 13ª edición del Foro Internacional de Música Tradicional. En el marco del encuentro, se reconoció al músico Julio Sierra por sus aportes a la conservación y difusión de los sonidos tradicionales de Zacatecas. Yo rechazo totalmente el narcocorrido. Canciones de esas no generan más de que violencia. Y de eso, no, pues ya estamos hasta el tope. Yo a todos mis compañeros y a toda la gente que está conmigo, yo les digo, bueno, pues vamos a promover, vamos a tratar de hacer canciones que hablen de historia, de nuestros pueblos. El llamado Señor de la Tejana ha dedicado su vida a la música norteña. A la fecha tiene alrededor de 1000 piezas grabadas, entre corridos, ranchera y banda. Vocalista de Montañeses del Álamo, entre otras agrupaciones, Sierra es fundador de la Asociación de Compositores de Música de Zacatecas. Nosotros tenemos mucho que hacer, tenemos corridos de gentes que ni conocemos, de hace más de 100 años. Temas como de historia, de amor y desamor, de todo tiene la mata. Las actividades del Foro Internacional de Música Tradicional continuarán hasta el 7 de octubre en el Museo Nacional de Antropología. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Viernes de las confesiones literarias de Javier Aranda y por supuesto trae aquí nada menos que al ganador del Premio Nobel de Literatura, Javier. Está? Hola. ¿Dónde ¿Lo quieres invitado? Seríamos el primer medio nacional e internacional. En su estudio. No, bueno, la propuesta es que se acerquen a este escritor que realmente había manejado con un perfil muy cerca, digamos, de la literatura no consagrada por las academias, muy cercana al cine, y las academias empolvadas y apolilladas muchas veces eso lo ven como algo que no debe considerarse mucho, pero es un escritor que tiene una propuesta literaria muy interesante, muy seria, que retoma esa vieja tradición del lenguaje de la tribu. En la tribu se reunían todos alrededor de la hoguera para escuchar las historias de los viejos, y él, a partir de la memoria colectiva, nos cuenta muchas historias, que esas historias, a pesar de que están basadas en la evocación, en el recuerdo, en la nostalgia, en el olvido también, que es otra forma de la memoria, nos dicen cosas nuevas. Uno de sus libros que más me ha llamado la atención es Nunca me abandones. Es un libro que toca un tema que yo creo que nos está haciendo crisis y no nos hemos dado cuenta, como les ocurre a los protagonistas del libro también, que tiene que ver el cómo la ciencia, la tecnología está avanzando de tal manera, tan rápido, como nos hace ver constantemente Ana Cristina, que a veces no nos da tiempo ni siquiera de empezar a asimilar qué es lo que estamos teniendo entre las manos, mucho menos las consecuencias que podríamos proyectar a partir de cualquier decisión que tomemos. Y él toca un tema muy candente, que es el tema de la clonación humana, no de animales. Somos animales también, pero es la clonación humana. Él se imagina un mundo en donde ya es, digamos, no factible, sino es real, y nos enfrenta a las preguntas básicas que muchos tal vez ni nos hemos planteado en algún momento, de decir, bueno, esto es válido para que nosotros tengamos una mejor vida, hacer, digamos, clones como nosotros, pero verlos como ciudadanos de segunda o desechables, o ni siquiera ciudadanos, ¿no? Porque están confinados en esta novela en una especie de internado y les dan una formación más o menos a la manera inglesa, con reglas, con normas, con gusto por el arte, pero a partir de estarnos describiendo, digamos, la estancia de un grupo de niños de esta manera, ellos empiezan poco a poco a asimilar qué significa el sentido de su vida. Y hay una maestra que les dice que les tiene que hablar con claridad, dice, ustedes, todas las imágenes de la vida que se encuentran en el cine o en la televisión, no son para ustedes. Ustedes no van a ser actores, ustedes no van a ser plomeros, ustedes no van a ser otra cosa. Ustedes van a ser donantes de sus órganos cuando sean adultos. Entonces empieza el autor de una manera bastante, digamos, desde la tribuna literaria, desde la prosa misma,
a plantearnos problemas filosóficos fuertes en donde tú dices, bueno, esto que estamos produciendo, digamos, a partir de la clonación, ¿tiene sentido en la vida real? ¿Tiene algún sustento, digamos, que moralmente o éticamente, digamos, es viable? Sí es viable, pero nos hace ver también ¿Hasta dónde, no? Que hasta dónde. Y precisamente la última parte del libro, la tercera parte, nos dice, no nos hicimos las preguntas adecuadas cuando estaban ocurriendo las cosas por ir demasiado rápido. Y yo creo que en ciencia y tecnología debemos nosotros, los filósofos, los educadores, los maestros, la sociedad en su conjunto, empezarse a plantear las posibilidades que la ciencia y la tecnología nos ofrece para un futuro, para no estar resolviendo mientras vas caminando, porque mientras vas caminando la ciencia y la tecnología siguen caminando también. Y cuando respondes una zona, ya estás en otra parte. Yo me acuerdo, por ejemplo, del debate de las células madre, que había una fuerte oposición, dicen que no es posible. De repente unos científicos descubrieron que las células madre las pueden sacar no de los embriones, las pueden sacar de la piel y el debate se acabó. Entonces yo creo que debemos plantearnos cosas, digamos, realmente desde el punto de vista ético, con sustento, para que no nos coma la rapidez del desarrollo tecnológico y científico. Esta historia es realmente bella, nos acerca a unos clones que sienten como nosotros, que viven como nosotros, que tienen sexo como nosotros y que la sociedad duda que tengan alma. A través del arte, unas mentoras de estos jóvenes trata de demostrar que son como nosotros. Sienten, tienen profundidad, proyectan emociones a través de dibujos, pero la sociedad, digamos que los empieza a ver un poco de otra manera, pero llegas a plantearte las preguntas de siempre. ¿Estamos dispuestos ante, por ejemplo, la cura del cáncer, a renunciar a que alguien me provea de órganos para que mi mujer no tenga cáncer, para que mi hijo no lo tenga o yo no lo tenga? Entonces son esas preguntas que yo creo que la sociedad se tiene que plantear y yo creo que son preguntas más importantes que muchos debates que se están dando en la arena política porque nos está comiendo la rapidez del mundo científico y tecnológico y nos van a agarrar fuera de la cancha. Esta es una gran novela, se lee muy rápido, sé que hay una versión al cine. La tercera parte es realmente una prosa de reflexión filosófica que nos pone preguntas centrales, no nos dice, no nos contesta, pero es precisamente la provocación para que nosotros como lectores participemos y veamos ese mundo que nos inscribimos a él, lo empujamos y no sabemos a veces ni para dónde Ahora, camina. hubo más consenso, ¿no? Respecto al anterior Premio Nobel de Literatura, el maravilloso Bob Dylan. Y el anterior también, decían, es una periodista y ahora es un músico. Ahora sí se logró más o menos, ¿no? Digo, por las tendencias o sentiste también que hubo mucha división de opiniones. Hubo alguna división, de hecho no estaba en las quinielas, a mí me sorprende mucho que... pero me sorprende que los académicos de todo el mundo, que los escritores de todo el mundo vayan a consultar la Lotería de Londres para ver cuál es el bueno y para que apuesten por ahí. Eso me hace francamente ridículo. Estaba un keniano, ¿no? Eso me está revelando que no leen. Claro. Si la gente leyera, podría decir, no me parece que estén bien. Y déjenme decir algo, que ayer con esto de Ishiguro le pregunté a 5 personas que algunos son periodistas de cultura, otros son críticos literarios y un escritor y no lo habían leído. Sí. Bueno, pues ahí está el detalle. No, bueno, digo, claro. Por eso aquí tenemos al señor Aranda. Bueno, muchísimas gracias Javier, a por toda esta reflexión sobre este importante premio Hay que Nobel. leer. Premio Nobel, Premio hay que Nobel de leerlo. Literatura. Uno más, gracias. Vamos a resumir. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, supervisó la entrega de apoyos en las comunidades damnificadas de Oaxaca por el sismo del pasado 7 de septiembre. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que los alumnos de los planteles que requieren rehabilitación serán reubicados en otras instalaciones o en aulas provisionales. La Comisión Nacional del Agua informó que se ha restablecido el servicio de agua potable en un 94% de las zonas afectadas por el sismo del 19 de septiembre. En el estudio, Emerson Segura, investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, nos habló sobre la situación de Cataluña. Los grandes bancos, ¿no? También catalanes están buscando ya salirse de Cataluña y bueno, esto sí ya está representando, y bueno, además de la huelga general, esto ya está representando una merma para la economía no solo de Cataluña, sino también española.
La campaña internacional para la abolición de las armas nucleares ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2017. Y en los deportes, Argentina empata sin goles frente a Perú en juego de eliminatoria de la Conmebol y complica su pase al Mundial de Rusia 2018. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Pasen un divertido, fin de semana. fin de semana. Así es, mientras tanto, gracias a Miguel González, que esta semana nos acompañó en el lenguaje de las señas, a nuestro invitado de lujo, el señor Aranda, y a todos ustedes que nos hacen el favor de vernos. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Adiós.